Muy buenas tardes, gracias por asistir a uno de los tantos conversatorios que hemos tenido a lo largo de este año 2025, los conversatorios de LDP Magazine. Ya 13 años vamos para los 14, estimulando la creatividad y la lectura a través del arte fantástico. Hoy continuamos en septiembre con un autor nacional, Marco Fabián Cortés, que también es parte de la casa del LDP, también de Triada Ediciones. Hoy vamos a hablar sobre la experiencia escrita de la fantasía chilena. Así que vamos a dejar un gran aplauso a Marcos para que podamos conversar y saber un poco más de lo que se va a tratar esta conversación. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, como les comentaba brevemente, yo soy escritor del género fantástico, dentro de lo cual está lo que es ciencia ficción, fantasía, terror. Se dividen en varios subgéneros además. Hoy día vamos a conversar específicamente sobre fantasía y específicamente sobre fantasía épica. Vamos a aprender aquí en esta presentación que hay varios tipos de fantasía, no hay una sola. Vamos a ver una división ahí y nos vamos a enfocar específicamente en lo que es fantasía épica. ¿Ya? Bueno, he escrito algunos libros, son 5 o 6 libros. La segunda línea corresponde a antología en la cual he sido partícipe de ellas. Y la última también son una serie de antologías, pero virtuales. O sea, se publicaron en Internet. ¿Ya? Sí. Hoy día, como les comentaba, me acompaña Carolina, que es la editora de Triada Ediciones, con la cual publicamos esta novela, que vamos a lanzar en unos días más, finales de septiembre, creo yo, inicio de octubre. Pero hoy día lo que quisimos hacer era una pequeña introducción respecto al tema de la fantasía, porque es parte de la temática que esta obra trata. Se titula la obra Semillas del Caos. Y antes de entrar en materia, les voy a mostrar un book trailer, que es una especie de tráiler, pero del libro, así como hay trailers respecto de las películas, es un adelanto brevemente de lo que vamos a ver en el libro, pero aquí está mostrado en imágenes, ¿ya? Para que ustedes vayan un poquito conociendo más o menos la temática de la obra. Así que, ahí está. En los albores del tiempo y el espacio, la leyenda de Faria Navelini cuenta la historia de Taira y Ariadna, dos mujeres que, sin saberlo, forman parte del reino unido por Enderman, uno de los Eternios, que buscaba traer caos al mundo de los mortales, provocando la guerra entre las comandas, enemistando a hombres y dragones, los titanes que habitan las 4 esquinas del mundo. Ambas descubrirán que los planes de la oscura divinidad no se completaron por culpa de Fenrir, el ambicioso grupo de la Orden Conquistador, quien también busca hacerse con el poder. Un pasado incierto les une, un oscuro destino les ha sido adicionado. Bien, vamos a conversar un poquito respecto de lo que es el género fantástico. Este señor que está acá, lamentablemente ya fallecido el año 2017, es Svetan Zorodov. Él hizo un compendio y trató de definir un poco lo que es la fantasía. Y en esencia, él dividió esto en dos grandes grupos. Él explica de que cuando la obra que uno está leyendo es posible entenderla y es posible de que sea verosímil, tenga cierto grado de verosimilitud, o los eventos podrían ser o podrían llevarse a cabo, podrían ocurrir eventualmente. Él lo considera eso una obra fantástica, del género de lo fantástico.
Cuando los eventos no se pueden explicar o no se pueden llevar a un ámbito científico y lógico, estamos hablando de una obra de lo maravilloso. Y esta obra que tenemos hoy día está centrada en ese punto, en lo maravilloso. ¿Ya? Bajo esa perspectiva, él dice, ¿qué es la fantasía? La fantasía es un relato donde hay elementos que nunca se van a convertir en realidad, elementos que están relacionados con la magia, están relacionados con seres fantásticos, seres fabulosos, que la verdad nunca los vamos a ver en la vida real, dragones y cosas por el estilo. ¿Ya? La magia propiamente tal, que son elementos que son propios de lo fantástico, principalmente de lo maravilloso, como lo define Todorov, y dentro de ese ámbito, la verdad aparecieron muchas obras y muchas temáticas que no fue tan fácil encasillarlas solo en esta simple definición. Por lo tanto, nos dimos cuenta que con el tiempo aparecieron varios subgéneros dentro de la fantasía épica, la fantasía fundamentalmente del orden de la fantasía baja, tenemos la fantasía alta o épica o la fantasía baja. Ahí más o menos hay una explicación de lo que involucra o la temática que tiene que ver con la fantasía baja. También está la fantasía urbana. Hay varios textos que tocan esta temática. La fantasía oscura, la fantasía heroica y así sucesivamente hay varias otras más. Pero fundamentalmente me interesa centrarme en la primera, que está en tonos negros, porque es la fantasía como subgénero literario que nos narra fundamentalmente gestas heroicas a gran escala, donde hay muchos universos, hay muchos personajes, hay una cosmología muy amplia, hay, qué sé yo, razas y ¿cómo se llama? Y reinos muy amplios. Bajo esa misma perspectiva, perdón, me pasé. Algunas obras como ejemplo de esto, podemos citar las Crónicas de Narnia de C.S. Lewis, El Señor de los Anillos de Tolkien, la Canción de Mar y Hielo de Martin, que hicieron una serie, cierto, que se llamaba Juego de Tronos, hace muy poco. Bueno, una más antigua de un autor clásico que es Robert E. Howard, Conan el Cimerio, que también es una obra catalogada como de alta fantasía. Crónicas de la Dragona de Margaret Weiss y Tracy Hickman, también está considerada bajo ese mismo ámbito. Son varios libros, de hecho. Y otro ejemplo puede ser Memorias de Hielo de Steven Erikson, que también es una obra bastante amplia y que toca todos estos puntos que están relacionados con crear un universo, una cosmología muy amplia, unas religiones amplias, filosofías muy amplias, lenguaje inclusive. Tolkien creó lenguajes especiales para los personajes propios de los elfos, de los enanos, etc. Entonces, bajo esa perspectiva, esta breve introducción que he hecho respecto de la fantasía, de los subgéneros propios de la fantasía, es lo que aborda esta novela en particular, que se llama Semillas del Caos. Semillas del Caos, y vamos a ir conversando con Carolina al respecto, y después le vamos a dar la posibilidad a ustedes si tienen preguntas respecto de esta obra. Es una novela de fantasía épica, como lo vimos aquí en la presentación, que tiene muchos mundos involucrados, hay una cosmología muy amplia, hay religiones asociadas a ella, hay comarcas, muchas comarcas, donde los dos personajes principales, que son dos mujeres, son las que se desenvuelven dentro de este mundo. ¿Cuál es la diferencia entre esta obra y las que yo mencioné acá como ejemplo? Es que en esta temática o dentro de la historia está centrada en un mundo muy breve, en muy breve tiempo desde cuando se creó el universo. O sea, estamos hablando aquí que los dioses decidieron hacer una prueba antes de propagar la vida en el universo. Y probaron con este mundo, que se llama Zarian Navenere, que le llaman ellos la cuna de la simiente. Le llaman así porque de ahí van a nacer todas las distintas razas que van a poblar el mundo, el universo en realidad, más que el mundo. Entonces, en este mundo hay dos mujeres que son gemelas ambas. Ellas no saben que son gemelas porque fueron criadas, fueron apartadas desde el momento que nacieron por un brujo que es parte de una secta muy grande,
porque él siente que hay una profecía detrás de esto y él quiere aprovecharse de esa profecía para poder sacar partido de ella. Entonces la historia se va a centrar en estas dos mujeres que van a hacer su vida en forma paralela y el lector va a ir conociendo la historia de ambas y la pregunta al final que va a quedar es ¿cuál de ellas es la que va a provocar este caos que mencionaba el book trailer recién? Porque hay un caos que se va a producir, hay una destrucción, hay un acabo de mundo, por decirlo de alguna manera, y esta lucha entre los dos poderes, los dos grandes poderes, entre el bien y el mal, y ellas son los elementos gravitantes para saber si va a ganar el bien o va a ganar el mal. Entonces, la idea de esta historia es poder descubrir a través de la leyenda y de las vivencias de ambos personajes, ambas mujeres que son gemelas, cuál de las dos es la que realmente va a provocar el caos. Entonces el juego aquí es saber si una es buena o si la otra es la buena, o si una es buena, es mala o si la otra es la mala. Entonces hay un juego ahí de las características propias de los personajes. ¿Ya? Entonces, la idea de esta pequeña charla era contarles un poquito, introducirlos un poco más en los géneros literarios. Esta obra, como dije, está metida en el género de la fantasía épica, a diferencia de esta, que es de ciencia ficción. En el caso de ciencia ficción y fantasía, la gran diferencia, como lo comentó el señor Todorov, es que en la ciencia ficción nos vamos a encontrar con elementos dentro de la historia que sí podrían ocurrir lo fantástico, la ciencia de todo tipo, los viajes interestelares. Hoy día la ciencia ficción o los autores de ciencia ficción están un poco más complicados porque todo lo que anticiparon los clásicos antiguamente, décadas atrás, hoy día ya es una realidad. Los viajes interestelares, bueno, hemos llegado a la Luna, vamos, se está planeando ir a Marte, la inteligencia artificial y un montón de cosas más que hoy día ustedes lo ven que son realidades absolutas. Pero tiempo atrás eran proyecciones que hacían los escritores, una anticipación de lo que podía ser el futuro. Pero son futuros realizables. En el caso de la fantasía son cosas que es muy difícil que lleguen a ocurrir. Es muy difícil que tengamos una escuela de magia, como ocurre en Harry Potter, eh, y por eso que quise hacer esa pequeña introducción para contarles un poquito la diferencia entre ciencia ficción, que es parte de lo fantástico, y la fantasía, donde tenemos elementos que son del orden de lo maravilloso, de la ensoñación que podría ocurrir. ¿No? Entonces, esta novela Semillas del Caos, como les comentaba, su título está orientado fundamentalmente a estas dos mujeres, que una de ellas va a ser la que va a provocar toda esta destrucción grande o posible destrucción del mundo. No sé si tú quieres participar un poco más del... Hola, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Carolina Varela, yo soy la editora de Triada Ediciones. Nosotros nos enfocamos principalmente en la ciencia ficción y la fantasía, tanto por mi interés personal como porque, por lo menos yo considero que la fantasía y la ciencia ficción, estos géneros por lo menos, son de alguna manera espejos de la realidad que vivenciamos. Uh -huh. ¿Ya? Tanto lo que podríamos hacer de aquí al futuro a propósito de la ciencia ficción versus lo que anhelamos, lo que soñamos, lo que queremos explicarnos quizás a través de la fantasía. Desde el mito en adelante, ¿cierto? El hombre siempre quiso de alguna forma darle un sentido a lo que le pasaba, un sentido de dónde nació, de dónde vino, y esto que a lo mejor llegó desde los ratos orales en adelante y que se transforma en esta cantidad de géneros y subgéneros que después incluso se pueden de alguna forma mezclar porque tienen ingredientes muy similares, por decirlo así, nos permite de alguna forma observar desde otro mundo el nuestro propio, ¿cierto? Y de observarlo más objetivamente, ¿ya? En el caso, por ejemplo, de Semillas del Caos, es una historia muy común en la fantasía, hasta cierto punto, en donde queremos, ¿cierto?, crear un mundo desde cero. Fabián hace este ejercicio de crear un mundo desde cero, con todos sus problemas y sus
¿cómo se podría decir? Virtudes, ¿sabes? Virtudes, Ujú. ¿ya? Porque también al final lo que hacemos es responder a las preguntas que tiene el ser humano en general, Mm. ¿ya? Desde ahí en adelante. Eh, esta novela en sí supone como tu primera acercamiento a o sea, ya más en serio, obviamente, porque tú ya habías escrito temas así más fantásticos, que no necesariamente son alta fantasía, que no es desarrollar un universo alterno, ¿cierto? Ujú. Sino que te habías enfocado más en lo fantástico, en la ciencia ficción. Claro. Eh, en sí, para ti, la fantasía, el enfrentarte a este nuevo libro, ¿qué supuso? ¿Qué es lo que primero tuviste que derribar, así como una primera barrera, decir, ya, ahora quizás pensar en algo, cambiar un poco el foco de tus textos, ¿cierto? Pero de cómo partiste. Lo que pasa es que en términos del relato fantástico, en el caso de la ciencia ficción, uno investiga y hay, por ejemplo, en esta novela hay mucho de ciencia, hay muchas teorías científicas que explican el desarrollo de la historia. Pero en el caso de la fantasía, uno tiene que crear un mundo que no existe, tiene que crear personajes que, claro, tienen vivencias como todos nosotros como seres humanos, viven el día a día, centrándonos un poco en esta base que tiene toda historia, como la comenta Homero, que es el desarrollo del héroe desde que parte, desde una posición y va evolucionando en el tiempo hasta llegar a un momento de desenlace de él y en El donde él clímax. evoluciona, ¿cierto? Mm. Y cambia y resuelve ciertas situaciones. En el caso de la fantasía es más complejo porque uno tiene que jugar con un elemento clave dentro de la literatura que es la verosimilitud. Mm. Si yo voy a contar algo, independiente que sea muy fantástico, haya elementos muy fuera de lo común, al menos tienen que ser creíbles para mí. Si yo lo voy a leer, tengo que ser capaz de que ese mundo me convenza, como se dice en buen chileno, compre la idea que me está planteando el autor. Y eso es lo difícil, Mm. porque O en el, sea, tú creas reglas también dentro de este mundo, claro, o que sea, tienes que respetar como autor también. exacto, como todo escritor cuando crea un mundo bajo esta perspectiva, cualquiera de los que están acá, que son clásicos, primero tienen que desarrollar el mundo, crear cómo va a funcionar, quiénes son las razas que van a estar, bajo qué ámbitos se van a desenvolver, cómo es la cosmología que ellos van a tener, y en base a eso uno crea la historia. Porque si no, si uno mismo transgrede esas mismas reglas que uno estableció para contar su historia, al final Mm. se produce una confusión tan grande que el lector no entiende nada de la historia y a medio leer los primeros capítulos ya deja la obra de lado, porque no es algo fácil Mm. de digerir, ¿no? Entendiendo la literatura como un acto mimético, o sea, que uno se refleja finalmente en la realidad, ¿qué elementos tú tomaste como para crear este mundo? Elementos obviamente de la realidad, quizás de la historia, algún punto en específico, algo. ¿Qué fue en qué te inspiraste? Bueno, aquí hay varias cosas. José Cela, que es un escritor español, siempre decía que uno, como autor, tiene que lograr hacer en sus obras un reflejo de la realidad que está viviendo. Y esta novela, si bien hay muchos elementos de fantasía acá, refleja mucho lo que estamos viviendo hoy día en el mundo actual, con toda la problemática política, socioeconómica, transgresiones de derechos humanos, etcétera. Está todo reflejado aquí de una manera alegórica. Uno va a se dar cuenta cuando va siguiendo la vida de ambas mujeres, lo que está viviendo una que está en un ambiente, digamos, de pobreza, en la otra que está en un ambiente de mucha más opulencia, se va reflejando en cada una de ellas y todas las dificultades que cada una de ellas va viviendo y que se le van presentando en el día a día. Entonces, es muy difícil crear una historia donde uno no se sienta identificado en ella. O sea, yo creo que ninguno de estos autores que están puestos acá, que son clásicos de la literatura fantástica, puede escribir algo que nosotros no seamos capaces a través de lo cual no podamos sentirnos identificados con ella, con la vivencia de cada uno de los personajes, con lo que viven, el mundo donde están insertos, la problemática de cada una de estas historias. Todo esto si yo le sacara los elementos fantásticos y los pusiera acá en Chile, me daría cuenta que es mucho de lo que está puesto acá, es lo que estamos viviendo hoy día en el día a día. Y es lo que hacen la gran mayoría de los autores. El autor, según su propia vivencia interna o lo que está experimentando en la realidad que está viviendo en ese momento, valga la redundancia, es lo que refleja en sus obras.
Y eso más o menos lo ¿Hay que está pasando. alguna cultura que quizás tomaste como referencia a la hora, por ejemplo, de, no sé, adornar de alguna forma tu mundo o inspirarte en eso? Bueno, hay mucho de historia, hay que leer harto de historia porque para poder construir reinos, cada reino diferente por los tipos de personas que viven ahí, Ujú. las etnias que están presentes. Entonces, porque no es un mundo pequeño, como la Tierra, tiene muchos países, tiene muchas etnias, hay mucha cultura, hay mucha religión, mucha cosmología. Esto es más o menos lo mismo. Ujú. Estamos hablando que es un mundo enorme donde hay mucha gente viviendo, conviviendo con otros seres diferentes. Por lo tanto, para eso fue necesario investigar, Ya, leer la historia, leer los tipos de raza que teníamos en nuestro mundo, en nuestro propio mundo, ya. en cada uno de los países, la diferencia que hay entre las zonas civilizadas, las zonas que son menos civilizadas y cómo interactúan entre ellas, las religiones propias que hay en cada uno Mm, digamos, los continentes que tenemos en nuestro planeta, y eso un poco lo reflejé acá. O sea, esto es un mundo ficticio, mm, distinto al nuestro desde el punto de vista geográfico, pero muy similar desde el punto de vista de las civilizaciones que están presentes acá, la problemática que tienen cada una, los enfrentamientos bélicos que hay, mucha guerra acá presente, porque es muy propio de la naturaleza humana, mm, hay muchos seres humanos acá. La naturaleza humana es la de la conquista, la de buscar recursos en otros lugares y avasallando a las culturas que son menos civilizadas, en fin, todo eso está reflejado en esta novela. O sea, es muy difícil no poder reflejar algo de eso que es propio de la realidad, sea cual sea, la historia, muy fantástica o no, está presente también ese elemento. ujú. ¿No? No sé si quieres avanzar o si alguien tiene alguna duda por mientras. Eso es lo que te están preguntando. Nos hablaste de que los personajes eran como los lados de las carábiles, ¿no? Claro. Finalmente tú resuelves quién es el bueno y el malo o lo dejas un poquito así como que... Sí. Bueno, este es el primer libro de una saga de 2 libros, pero la saga completa, considerando los 2 libros, es autoconclusiva. O sea, al final nosotros vamos a descubrir el desenlace de la historia de cada una de estas chicas, de las dos mujeres que son, como dije, las dos gemelas que están viviendo su vida paralela, pero independiente de todo lo que están viviendo, hay un momento final, hay una llegada, hay una meta a la cual tienen que llegar y digamos, se desambigua todos los elementos que se fueron poniendo o fueron citando cada uno de los personajes, porque hay hartos personajes, cada uno va aportando un elemento para que al final vayamos entendiendo lo que va a ocurrir al final. Pero sí, efectivamente eso ocurre. Para mí una parte de la realidad cuando me toca así ver es que a veces parece, por los argumentos de uno y los argumentos del otro no sabemos qué es. Claro. Claro, o sea, Es que eso es ambiguo en general, porque tú dices, o sea, la idea del libro es que tú te preguntes si realmente la buena es buena o sea, o a qué le llamamos bueno en realidad, mm, porque en general los seres humanos no somos blanco y negro. Entonces, ahí está el detalle del libro. claro. Por otro lado, lo que se busca también aquí en la historia, con los personajes, citando los personajes, es que no hay buenos y malos en realidad. Hay tipos que tomaron, hombres y mujeres que toman decisiones, y obviamente al tomar una determinación hay un efecto producto de ello. Entonces, tildarlos de malo es un poco difícil. Si uno se mira a sí mismo, mira a su entorno, ve que la gente hace cosas que el resto, digamos la moralidad o la religión o lo que sea, lo tildan de una u otra manera. Pero si uno ve en el fondo de la vivencia de cada individuo, de cada sujeto, las circunstancias tal vez lo llevaron a tomar una determinada determinación o a tomar un camino específico, que a lo mejor para el resto de la gente es el camino de la maldad, no sé. Entonces, lo que tratamos de presentar en esta obra, en los personajes, en su forma de ser, en su forma de actuar y de interactuar con el resto y con ese universo en el que están metidos, es de no tildarnos dentro del aspecto de lo malo y de lo bueno, es de las decisiones que han tomado y en base a esas decisiones hay efectos, hay causas que se produjeron. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, en general la fantasía, o por lo menos de lo que el siglo XX nos dejó como ejemplos de fantasía, y más atrás quizás porque, bueno, más que nada el siglo XX, porque antes era más literatura épica, mitos, cantos, ¿cierto? El romance, Uh -huh.
Pero en general casi siempre se destacó el que el héroe fuera masculino. ¿Cuál fue tu decisión o por qué tu decisión fue tener a estas dos mujeres como protagonistas? Bueno, hay dos temas, dos razones fundamentales. La primera es que el cliché de tener a un hombre, el tipo que es el héroe, el valiente, Mm, el fuerte, ya se había tocado mucho en gran parte de las obras literarias. mm, Entonces yo quería hacer algo diferente. Eso por un lado. Y por el otro lado, bueno, yo vengo de una familia como muchas tal vez, donde mis padres se separaron. Por lo tanto, gran parte de mi vida, desde la infancia, la preadolescencia, la hice con un ejemplo que era el de mi madre y no el de mi padre. O sea, mi guía a seguir fue una mujer, no fue un hombre. Y yo la vi a ella todos los días luchar día a día para sacar adelante a los tres hijos, somos tres hermanos nosotros, entonces con un padre ausente. Entonces yo dije, bueno, en realidad esta figura cliché de un varón siendo el que resuelve todos los problemas en un mundo como este, ya está muy trillado. mm. Y la vida diaria me enseñó de que en realidad son las mujeres las que están sacando adelante la familia y son las como las más fuertes. Yo lo veo por el lado de mi madre, de mi hermana y de muchas de las mujeres que conocí en mi ámbito personal. Por lo tanto, me pareció mucho más creíble eh, colocar en mujeres como las heroínas de esta historia, de manera que nos cuenten desde su perspectiva, sin ser personas débiles ni influenciables, como la típica princesa que es rescatada por el héroe. Ellas no, ellas tienen que luchar y tienen que enfrentar los desafíos, superar las barreras, enfrentar todos estos personajes y seres fabulosos que aparecen acá bajo su naturaleza, ¿no? Y son ellas las que sacan adelante la tarea. Por lo tanto, ahí más o menos son las dos razones por las cuales decidí que los personajes principales fueran mujeres. Salen hombres acá, Sí. obviamente, pero no son tan relevantes. Un poco lo que hace, ¿cómo se llama? Este autor japonés que bajo el estudio Ghibli, que nos ha llenado con historias fabulosas, Miyazaki. eh, en toda la historia de Miyazaki, los hombres son un adorno. No sé si ustedes han visto las películas de Hayao Miyazaki. El personaje principal es una mujer. Ella resuelve y el hombre que está acompañándola ni siquiera es su pareja. Es un tipo que está ahí apoyando, incluso ella salva al personaje. Y en esta obra ocurre algo similar. Una de ellas o dos de ellas son las que tienen que salvar a los hombres de la historia, de los personajes que son masculinos dentro de esta obra. Entonces, eso me pareció súper, tremendamente interesante. Y actúan dentro de, o sea, entendemos que mujeres hay de las muy fuertes, de las que son buenas para los Sí, claro. puñetazos, de las que son más calmadas, etcétera. Pero tenemos como dentro de nuestra, ¿cómo se diría? Lo típico, Uh -huh. que la mujer es un poquito más calmada, más cerebral de repente. Entonces, ¿cómo serían tus mujeres? Bueno, aquí hay varias, las dos principales que son las que dan nombre a la historia. Eh, tenemos una, por ejemplo, que se desarrolló dentro del ámbito de la magia. Lo decía porque o sea, hay heroínas que son mujeres que con sus padres Claro. son un hombre. O sea, o digamos, según era, no sé, tal vez habría que quitarle el hombre a mujer y ponerle como que resuelve con la espada. Sí, bueno, sí, desde ese punto de vista, estos dos personajes femeninos no nacen como heroínas con conocimiento, el uso de la espada, ni mucho menos. Partieron desde lo mínimo, partieron de lo mínimo a lo mayor, porque dentro de toda digamos, la vida que tienen que vivir, todo el camino que tienen que recorrer, tuvieron que ir creciendo, tuvieron que ir sacando esa fortaleza interior para poder desarrollar o enfrentar los desafíos, las vicisitudes que esta vida a ellas les presentó en su camino y llegar a convertirse en algo totalmente distinto a lo que originalmente partieron, como fueron relatadas desde el inicio hasta el final de la obra. Por lo tanto, no estamos hablando de mujeres especiales y sobrenaturales, no, son mujeres comunes y corrientes que se vieron obligadas por las circunstancias a sacar una fortaleza interior que les permitió sobrellevar las problemáticas diarias,
¿Qué es lo que uno podría ver en la vida cotidiana, en una amiga, en una vecina, en un familiar o lo que sea? No son personas que tienen alguna habilidad traída desde antes, ni una fuerza, ni una potencia traída desde antes. Eso lo fueron desarrollando en el camino. ¿Ya? No, no sé si contesto la pregunta. Sí, sí, o sea, quiero decir, ya veo, no son las heroínas con llena de pistolas. No, no, no. Ellos tuvieron que, en base a las circunstancias, adoptar ese rol. Pero fue un rol que les costó, no les fue fácil. O sea, tuvieron que sufrir para darse cuenta que solas tenían que salir adelante y no iba a venir un héroe con una capa y una espada a salvarlas. Ellas tenían que tomar las riendas del asunto para poder desarrollarse y poder sobrellevar toda la problemática que el autor les puso en el camino. Eh, el escribir una historia es como una situación, bueno, Julio Cortázar lo decía, una obra, cuando uno empieza a escribirla, los personajes empiezan al final a soplarle a uno en el oído lo que quieren ser y a dónde quieren llegar. Parten, por ejemplo, originalmente partieron como hombres y terminando siendo las heroínas mujeres. Es una cosa muy curiosa, hay unos escritos por ahí de Julio Cortázar donde él cuenta eso. Puede uno partir con un personaje determinado y en poco andar, ese personaje cambia completamente. Es un poco lo que ocurrió con esta obra. Eso quiere decir que tú partiste, cuando recién las delineaste, eran hombres en tu mente y luego ya los transformaste en mujeres. Exacto, eran de todo. O sea, como dije, esta historia se escribió alrededor de 5 años. No se escribió de la noche a la mañana. Hubo que investigar, como dije, los mundos para que fuera verosímil. La magia está explicada de una manera diferente. No hay varitas mágicas acá, sino que hay una manera distinta de cómo la magia interactúa con cada uno de los personajes. No les voy a dar mucha información porque la idea es que ustedes después lean este libro. Hay, hay hartas ilustraciones interiores que un poco grafican algunos pasajes de la historia. Yo trabajo con un artista chileno y me gusta su forma de trabajar porque él usa mucho la acuarela, me encanta la acuarela. Eh, ¿Cómo se llama? Y él es el que leyó hasta ahora y pudo graficar cada uno de los personajes. Aquí salen personajes, este de aquí son una de las razas que aparecen, que a mí me llama mucho la atención. Ustedes, no sé si ustedes saben, pero los pulpos, los octópodos, son seres que, según la ciencia, hoy día está descubriendo que no son de este mundo. Pueden haber llegado a algunos de los asteroides que cayeron, de los mismos que trajeron el agua acá, también pueden haber traído bacterias y esas bacterias se desarrollaron acá. Y el pulpo no es parte de las especies que se desarrollaron en forma local, cayó acá. La inteligencia de este personaje, de este ser, todavía la ciencia no la ha logrado explicar, porque actúa de una manera muy diferente a como actúan todo el resto de los habitantes de la fauna de nuestro mundo. Bueno, este es uno de los personajes que salen en la historia y, y que tiene una sabiduría muy interesante y la manera en que interactúa con los distintos reinos también es bien, bien interesante. Eso te iba a preguntar, ¿qué simboliza, por ejemplo, en este caso, el octópodo dentro de tu historia? ¿La sabiduría? ¿Lo antiguo? ¿Qué cosa? Sí, bueno, toda obra del género, no solo del género de lo fantástico, en todo ámbito, el héroe necesita mentores. Y esos mentores en el camino le van enseñando y le van entregando las herramientas que él necesita, o que ella necesita en este caso de las dos heroínas de la obra, para poder ir entendiendo lo que les está ocurriendo. Porque al principio ellas no saben, le están pasando cosas, pero no saben por qué le ocurren cosas. Y en el camino van descubriendo que ellos son parte de una profecía, son parte de algo grande. Pero para ello hay seres que tienen ese conocimiento. Y esos seres, en el caso de esta obra, este personaje que en el mundo donde está inserto, le llaman los más antiguos, son los primeros seres que aparecieron en este mundo y son los que tienen esa sabiduría que no se la entregan a cualquiera, se la entregan a ciertos personajes que ellos saben por una cuestión de cosmología mayor, que son los que van a provocar un cambio gravital en lo que está ocurriendo en el mundo. Por lo tanto, ellos le entregan ciertos elementos para que estas dos chicas vayan entendiendo lo que está pasando en el mundo y lo que se va a venir más adelante. Entonces, este personaje representa eso. O sea, la estructura de la fantasía presenta
prácticamente todos estos tópicos. eh, sorry. Sí, no sé, pasa. La fantasía, claro, presenta todos estos tópicos. Nosotros vemos estos tópicos en general, tanto en la alta fantasía como en la fantasía urbana o en lo fantástico. No, no tanto en lo fantástico, quizás lo fantástico es un poquito menos en lo que se desarrolla como este, pero sí existe, por ejemplo, los tópicos del héroe, los tópicos del sabio, el tópico del mago, que es lo que también hemos visto desde afuera, o sea, en general, desde en Chile yo diría que en los últimos años hemos desarrollado un poco nuestro punto de vista, ¿cierto? Desde de la fantasía. ¿Hay elementos dentro de tu novela que tú digas son más como de la idiosincrasia chilena que uno, o latinoamericana que incluiste? No, en esta obra en particular me atrevería a decir que no. Hay otros libros que yo he escrito que sí. Ujú. Hay mucha influencia de nuestra cultura como chilenos. Pero en esta obra no, porque, eh, a ver, está muy influenciada. Yo soy un gran amante de la obra de Tolkien y de C.S. Lewis, que son mis dos grandes mentores o mis dos grandes autores sobre los cuales yo me inspiré para escribir esta obra en particular. Eh, sí me quise un poco desmarcar de lo clásico de la fantasía, de estos personajes que uno va a encontrar en toda obra de fantasía, el mago, el brujo, el héroe, etc. Están presentes en forma tangencial. Yo me quise preocupar fundamentalmente de contar la historia de dos mujeres que están metidas en un mundo donde hay personajes sobrenaturales, ¿cierto? Y donde hay magia. No puede faltar la magia porque es muy propia, como vimos en la definición inicial de lo que es la fantasía épica y la fantasía en general. La magia está presente Claro. en este tipo de obras, pero yo quise contarla de una manera diferente, de una manera no como lo hace Rowling en el mundo de Harry Potter, o como lo hace Tolkien en el mundo ¿cómo se llama? Claro, El Señor de los Anillos. Sí. La magia es un elemento propio de la naturaleza, no es algo sobrenatural, sino que es parte de la naturaleza, que algunas personas tienen la capacidad de poder invocarla en alguna medida. ¿Ya? Entonces, ellas aprenden a eso, aprenden a invocar eso. Pero no, respondiendo a la pregunta de si hay elementos propios de nuestra cultura, de nuestra idiosincrasia, me atrevería a decir que no, Ya. no en esta hora al menos. ¿Ya? No sé si alguien más tiene alguna duda o alguna quiere decir algo, no sé. Para no alargar más la historia, porque ya nos estamos acercando al final de la... Sí, No, sí. no, hay unas preguntas que nos podría surgir, ya que, por ejemplo, Tolkien, para desarrollar todo su mundo, diseñó primero mapas, donde iba a ocurrir cada uno de sus hechos, las regiones por donde van. ¿Tú hiciste algo similar? Sí, de hecho, para poder entender dónde están, porque hay muchas comarcas, grandes civilizaciones, pueblos pequeños, etnias, salvajes inclusive, está explicado acá. Porque cada uno de los personajes va recorriendo un camino y se mencionan ciudades, pueblos, qué sé yo, zonas geográficas, en fin. El mundo tiene un solo continente, como la Pangea, un solo gran continente, o un enorme continente, donde están contenidos y ubicados todas las civilizaciones que forman parte de este mundo. Entonces era importante para poder entender cómo es el camino que fue recorriendo cada uno de los personajes, uno se puede guiar por este mapa que hizo Mauricio Gávela, que es el artista que creó la portada y la ilustración interior. ¿Ya? Este es un libro que muy pronto lo vamos... Adelante, por favor, muchas gracias. Este es un libro que muy pronto lo vamos a lanzar en una actividad que ya vamos a avisar también en la biblioteca, para que ustedes puedan tener la oportunidad de adquirir el libro. Hoy día no era el objetivo la venta del libro, era solo introducir a conocer las características propias de la fantasía, los tipos de fantasía, porque es parte de lo que este libro trata. ¿Ya? Una pregunta, la fantasía o la magia, mejor dicho, ayuda a resolver situaciones, digamos, que como autor mágicamente ya, esto lo resuelvo con un varillazo, con una varilla. Sería hermoso. Sería fabuloso, pero no. Pero tienes que tener, perdón,
como decíamos al principio, tiene que haber reglas, tiene que haber verosimilitud. Entonces, la magia también debe estar construida en base a reglas. No puedes sacar así de la nada cosas porque, por lo leído casi siempre en la mayoría de los libros de fantasía, y en general en la realidad, toda causa tiene una consecuencia. Todo lo que tú hagas en una parte va a tener una consecuencia al final. Entonces, es inherente de la realidad del ser humano, de lo que sea, que si tú das alguna cosa, te tiene que llegar algo de vuelta, incluso sea malo, bueno, lo que sea. Sí. ¿Ya? Y claro, y la magia en ese caso, según las reglas, claro, sería hermoso terminar todo y ya, y se acabó, pero tampoco tendría sentido, porque la idea de la fantasía, o sea, de la magia es una herramienta, así como ahora la IA y todas esas cosas, pero para que el ser humano logre evolucionar, para que el ser humano también pueda arreglar todos sus problemas, pero no mediante, o sea, que llegue al clímax y se desarrolle. Bueno, de hecho, y con esto voy terminando, los personajes que invocan la magia explicada desde esta perspectiva, de este libro, eh, los mentores que aparecen aquí, le recalcan mucho a los alumnos que la magia es parte de la naturaleza. La extraemos de esa materia oscura que está presente y de la cual se formó gran parte del universo. Y por lo tanto, cada vez que la invocamos, generamos un caos, un desbalance en la vida diaria, en la vida cotidiana. Por lo tanto, el uso de la magia está limitado. Obviamente hay personajes que hacen uso indiscriminado de la magia y generan mucho caos. Por eso el título de la obra es Semillas del Caos, porque una de esas personas usa de manera indiscriminada este recurso natural y provoca daño en el ecosistema y en el balance que existe en el universo. Entonces, no se usa la magia para resolver, porque si no sería, yo en el primer capítulo resolvería todo con una varita mágica y punto, y se acabó la historia. No Pero el objetivo es que los personajes, estas dos chicas, tienen que ir aprendiendo y dosificando el uso de ese recurso que es escaso y que genera caos además, porque es un recurso que está involucrado todo el universo mismo en ella. Hay que usarlo sabiamente. Exactamente. Bueno, eso les queríamos contar con esta pequeña charla. Espero no haberlo aburrido con toda esta temática. Como le digo, este es un libro que vamos a lanzar muy prontamente. Ojalá les interese poder leer el libro. Es la parte 1 de 2 libros. ¿Ya? Sí. Es una saga de 2 libros. Biología. Claro, es una biología, pero aquí ya con este primer libro lo que hacemos es conocer a los personajes, conocer la historia, hacia dónde va a apuntar, y el desenlace de la historia ya está en el segundo libro. Y ahí ya se acaba la historia porque es, como dije, autoconclusiva. No da para tercer libro, no es mi estilo escribir muchos libros al respecto. ¿El segundo libro ya está escrito? ¿Ah? Escrito sí está. ¿El segundo libro ya está Sí, está listo. Estoy convenciendo a la editora que lo saquemos lo antes posible, pero primero tenemos que lanzar este, que es el primero. El book trailer, bueno, las personas que llegaron posterior no alcanzaron a ver el book trailer donde se cuenta más o menos la historia con los personajes, en fin, pero lo pueden encontrar en la página de Triada Ediciones. Ahí está más o menos el prólogo, está el book trailer y también ahí vamos a contarles cuándo vamos a hacer el lanzamiento del libro. Entre otros libros, también tenemos este otro libro que es, como les contaba, de ciencia ficción. Aquí sí hay harto de chileno, porque el personaje principal de esta obra es un chileno, que le pasan muchas cosas porque él viaja a Corea del Sur, pero esto está más metido en el ámbito de la ciencia ficción. De lo que estamos hablando hoy día es de Semillas del Caos. Personalmente tengo Portal de los Dioses en la repisa pendiente. Buenísimo. Ojalá que te guste, porque muy pronto vamos a sacar, a fines de este año, vamos a lanzar, no sé si a fines, ¿Si alcanzamos? Sí, ¿sí? Yo creo que sí. Porque estamos en el proceso de edición de un spin-off de este libro, de Portal de los Dioses, donde vamos a conocer este universo un poco más ampliado. Salen 2 o 3 de los personajes originales de este, se incorporan personajes nuevos y una historia de mitos y de mitos urbanos bastante más grande que lo que contamos acá en este. ¿Ya? Eso. ¿Ya? Muchas gracias por la asistencia. ¿Cómo? ¿Hay alguna preventa? Lo vamos a Sí. vender en el... Lo vamos a hacer en el espacio Play Kingdom, que está ubicado aquí en General Holly.
Sí, ahí vamos a hacer el lanzamiento de este libro, porque ahí podemos vender. Acá en la biblioteca no está permitido hacer venta de libros. Entonces, el lanzamiento lo vamos a hacer allá en Play Kingdom. Y ahí vamos a, bueno, a ver libros disponibles, no solamente este, sino también va a estar en Portal de los Dioses. Y ahí a lo mejor les vamos a dar un adelanto de este otro libro también de Portal de los Dioses, lo que se está terminando de editar ahora en este minuto. Eso. Muchas gracias. Y La red de LDP, ahí vamos a estar sí, explicando, porque tiene ediciones de cuál se lanza exactamente. Bueno, LDP Magazine es una revista virtual en la cual nosotros publicamos artículos del ámbito fantástico, del cine, en fin. Yo también publico artículos ahí. Bueno, Roberto es nuestro editor, el director de la revista. Bueno, ahí también vamos a ir contando cosas respecto de los distintos lanzamientos que vamos a ir haciendo en adelante. ¿Ya? los del parque. Los del parque, sí. En resumen, a ver, nosotros somos originarios los que comenzamos todo el círculo acá de todos los eventos de ciencia ficción, cuando no existía nada. Nosotros comenzamos como ficcionautas asociados. Y paralelamente empezamos a hacer talleres en el Parque O'Higgins. Entonces, nuestros alumnos, a los que les preguntaban de dónde ustedes eran, somos los talleres de ficcionautas que estamos en el Parque O'Higgins. Cariñosamente dicen, los del parque. Años después, ellos se acercaron a mí y querían mostrar todo lo que habían hecho, pues no habían podido publicarlo, y dijimos, ¿cómo vamos? ¿Cómo le colocamos a esto? Pero colocamos el apodo que nos decían, los del parque. Así que como LDP. Sí. Nos pide nuestro sitio web, ldpmagazine.com, nuestras redes sociales o nuestro canal de YouTube. También tenemos programas dedicados al género fantástico, los miércoles culturales, narrativa gráfica, conversatorios, de todo. Bueno, y está la revista que ustedes la pueden descargar. Una revista donde hay muchos artículos y hablamos de todo, de cine, de cómics, de novelas, reseñas de libros, en fin. Para los 14 años. Sí. Eso. ¿Ya? Muchas gracias. Espero que hayan aprendido algo y... Aplausos. Gracias. Y ojalá les guste. Semillas son autores chilenos contando historias tanto de ciencia ficción como de fantasía bajo influencia de grandes autores como los que ustedes ven acá.